Tengan ustedes una tarde hermosa, una tarde de bendición. De todo corazón los saludamos en este su programa Israel, una historia bien contada. Nuevamente con ustedes para conocer un poco más acerca de esa cultura milenaria, esa cultura hermosa, esa cultura que viene desde los cielos, que es la cultura de nuestro pueblo Israel. Hoy vamos a tener un tema bonito, interesante, que son la historia de los judíos en Colombia. Es un tema muy interesante, largo. Lo hemos recopilado en estos minutos que el Eterno nos permite compartir con todos ustedes. Sea de bendición para ustedes y para nosotros. La llegada de los judíos al continente americano data desde hace mucho tiempo, desde el mismo episodio que hoy conocemos como el descubrimiento de América. Y aunque no está comprobado, se cree que el mismo Cristóbal Colón tenía ascendencia hebrea. Durante la época hispánica, los grupos de judíos que llegaron al continente permanecieron en él ocultos o haciéndose pasar por cristianos. De los primeros indicios de asentamientos judíos en Colombia, encontramos los documentados en Cartagena de Indias, en el barrio Getsemaní, que todavía existe, donde existió una congregación formada por judíos portugueses que enviaban donaciones secretas a la comunidad hebrea de Ámsterdam, conocida como la Cofradía de Ámsterdam, de la que hablaremos en otra ocasión. Esta comunidad, ubicada en Cartagena, fue descubierta, torturada y expulsada de nuestro país en 1636. Los judíos vinieron a nuestro país provenientes muchos de Europa, huyendo de la persecución, buscando una libertad religiosa que no encontraron y solamente fue posible hasta después de la independencia, donde a pesar del peso y la importancia que aún tenía la Iglesia Católica en las decisiones político-sociales, se reconoció al judaísmo como una religión legal. Así podían ellos practicar libremente las costumbres propias del judaísmo, como celebrar el día de Shabbat, su alimentación, entre otras cosas que ya conocemos. Después de esto, después de este periodo, la llegada de muchos judíos a Colombia se multiplicó, y sobre todo entre los años de 1813 y 1938, cuando llegaron judíos sefardíes de España, Portugal y de Medio Oriente. Y también llegaron los judíos askenazis, provenientes de Polonia, Alemania y Rusia, siendo la migración más numerosa de la que se tiene conocimiento después de la Primera Guerra Mundial. Habían muchísimas diferencias entre judíos sefardíes y judíos askenazis, lo que marcó de forma importante su modo de vida y su aporte cultural, social y económico en nuestro país. Los judíos sefardíes venían de Europa Occidental y contaban con ciertas riquezas, más bien muchas riquezas. Muchos de ellos también eran profesionales, contaban con educación profesional, mucha cultura. Hablaban español, hablaban portugués, hablaban también inglés, francés, hablaban holandés. Y esto les facilitó su pronta adaptación y gran apogeo económico en nuestro país. Se integraron rápidamente a las élites dirigentes de Colombia y fueron claros promotores del desarrollo de la costa caribe colombiana, pues ahí encontraron su primordial asentamiento. Por otra parte, los judíos askenazis eran personas más sencillas, no contaban con tantos recursos, eran artesanos, labriegos, obreros, y ellos salieron de sus países en busca de mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, poseían una gran disciplina de trabajo y esto les permitió hacer fortuna rápidamente y ser pioneros en la industria colombiana, y a diferencia de los sefardíes, que siguieron la corriente francesa de la emancipación, abandonando su identidad judaica para adherirse a la sociedad cristiano-católica, los askenazis no lo hicieron. Siendo ellos más disciplinados, se mantuvieron fieles a sus creencias y fe milenaria y a la práctica ortodoxa de sus costumbres, como la celebración del día de Shabbat. Conforme pasó el tiempo, se dispersaron en el país e incursionaron en nuevos negocios, convirtiéndose en pioneros en los sistemas de créditos en Colombia, en una época en la que todo se vendía en efectivo, lo que provocó la molestia en los comerciantes formales de la época, que veían esto como una mala práctica. Después de esto, y con el respaldo de la comunidad judía internacional, abrieron también fábricas y negocios en Bogotá,
naciendo empresas muy importantes de renombre nacional e internacional que muchas de hoy todavía existen, como Bavaria, Lafayette, Grasco, la cadena de hoteles Dan, marcas muy importantes como J. Globman y lo que conocemos hoy como las galletas saltinas, entre muchas otras que fueron creadas por judíos. Su presencia en las artes y en el espectáculo también es fuerte, con personalidades muy importantes de la talla del escritor Jorge Isaacs, autor de la reconocida novela colombiana La María. Ernesto Cortizos, pionero en la aviación comercial con la empresa Scatta, lo que dio origen a lo que hoy es Avianca. Entraron también en el sector de desarrollo inmobiliario y los proyectos de vivienda de interés social con Leopoldo Koff. Hoy también conocemos muchas personalidades de judíos practicantes, como el productor Simon Brandt y la presentadora de RCN, Janet Woodman. Según la autora, muy interesante además, Gloria Montoya, en su obra Los hijos de la montaña, leyenda judía, el pueblo paisa también cuenta con una genética judía innegable. Según el texto y con los datos históricos y geográficos, la región del suroeste antioqueño albergó a muchos hebreos que, siendo perseguidos, entraron a poblar las montañas en los tiempos de las migraciones forzadas, permaneciendo escondidos y compartiendo con sus vecinos alimentos hechos de maíz sin levadura, con la forma de un pan ácimo. Muchos de ellos entraron también a territorio antioqueño, instalándose en Santa Fe de Antioquia, adhiriéndose al cristianismo católico, como judíos marranos o judíos conversos. Ellos cambiaron sus nombres, obviamente, y apellidos en la época de la persecución, pero deciden retornar a sus nombres antiguos con el descenso de los pobladores de las montañas que eran más tradicionalistas. Y encontramos por eso hasta hoy nombres muy propios del judaísmo y de lo que es el hebreo, como Efraín, Rubén, Débora, Esther, entre otros. Encontramos a muchos países con esos nombres. Dentro de las cosas más representantes de la cultura paisa y que se asemejan innegablemente a lo que es la cultura hebrea, están la arepa, que no es más que una adecuación del pan matzat. Está el calentado, que también deriva de la costumbre judía de no cocinar en el día de Shabbat o en el día sábado, que para los sefardíes es llamado jamín y para los askenazis es llamado shulent. Encontramos también nuestro amado talit, que es una adaptación, en los países lo usan como el poncho, que es una adaptación pues del talit. La educación también ha estado presente dentro de la cultura colombiana y la tradicional judía, con muchos colegios hebreos, siendo los tres más importantes el fundado por el rabino Alfredo Goldsmith en 1948, que es el Colegio Colombo Hebreo, situado en Santa Fe de Bogotá. Encontramos también el Colegio Teodoro Herzl en Medellín y el Colegio Técnico Menorá, también en Bogotá, que se especializa en la educación a las señoritas. Santiago de Cali cuenta con 250 familias, con un total de casi 800 personas de origen judío, muy apegados a la tradición. Hoy por hoy también muchas sinagogas en Colombia hacen presencia, siendo las más importantes la Casa Libovich en Bogotá y Barranquilla, el Centro Israelita de Bogotá, la Sinagoga Adat Israel, la Comunidad Hebrea Sefardí de Barranquilla, la Sociedad Hebrea de Soroje en Cali y la Comunidad Judía Sefardita de Medellín, entre muchas otras. Otros departamentos, como el mencionado Valle del Cauca, siendo el tercero en importancia social económica del país, y Cundinamarca, fueron también grandes receptores de migrantes judíos y hoy son comunidades grandes e importantes. Algunos todavía guardan fielmente sus creencias y costumbres, y otros, siendo la mayoría, apegados al avance del tiempo y ya con nuevas generaciones nacidas en el país, han perdido casi totalmente su herencia cultural para acogerse más fácilmente a las costumbres y creencias propias y marcadas de la tierra colombiana, quedando solamente leves reflejos de lo que un día fue su herencia en fe y tradición marcada por la Torá. Los saludo cordialmente, esperando que les haya gustado este programa, prometiéndoles también que tendremos muchos otros temas de interés para nuestra fe y nuestro conocimiento como pueblo adherido a la fe. Un saludo muy especial, el Eterno los bendiga. Shalom, shalom.